miras por la ventanilla del avión. Allá abajo, las nubes parecen un océano blanco que se extiende hasta el infinito. El sol brilla con una claridad que jamás verías desde el suelo. Y por un instante te das cuenta de algo. Estás viajando a más de 10.000 metros de altura, a una velocidad que supera los 900 km por hora, dentro de un tubo metálico de más de 100 toneladas. Y sin embargo, todo parece tranquilo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué los aviones vuelan tan alto? ¿Por qué no más bajo, donde el aire es más denso y quizás más seguro? ¿O más arriba, donde no hay turbulencias ni tráfico? La respuesta no es solo para ahorrar combustible, como muchos creen. La verdadera razón es mucho más profunda y oculta un secreto que las aerolíneas rara vez mencionan. Quédate hasta el final del video, porque voy a revelarte un dato que solo los ingenieros aeronáuticos conocen, y te aseguro que cambiará para siempre tu forma de ver un vuelo comercial. El cielo no es un espacio vacío, sino un sistema perfectamente dividido. La troposfera, la capa más baja de la atmósfera, es donde nacen las tormentas, los vientos y las turbulencias. Justo por encima está la estratosfera, más estable, más silenciosa, más limpia. ¿Y adivina qué? Los aviones comerciales vuelan exactamente en el límite entre ambas, en una zona de entre 9.000 y 12.000 metros de altitud. Esa franja es, literalmente, el punto dulce del cielo, lo bastante alta para evitar el caos atmosférico, y lo bastante baja para que los motores sigan respirando. A nivel del mar, el aire es como una sopa espesa llena de millones de moléculas que empujan contra el avión. Cada una de ellas añade resistencia, y esa fricción devora combustible. Por eso cuando el avión asciende, el aire se vuelve más delgado, la resistencia cae y los motores trabajan menos. ¿Sabías que a 10.000 metros el aire es un 75% menos denso que en tierra? Eso significa que el avión puede mantener la misma velocidad con mucho menos esfuerzo. Pero lo verdaderamente impresionante viene aquí. El combustible representa entre el 30% y el 40% de los costos totales de una aerolínea. Sí, casi la mitad del dinero que ves reflejado en tu billete se va directamente a los tanques. Así que volar alto no es solo una cuestión de eficiencia, es una cuestión de supervivencia económica. Cada vuelo está calculado al milímetro. Cuando un avión despega, lleva toneladas de combustible y por eso pesa muchísimo. Pero a medida que vuela, se va aligerando. Y los pilotos aprovechan eso para realizar algo que muy pocos pasajeros saben que existe: el ascenso escalonado, o step climb. A medida que el avión quema combustible y se vuelve más liviano, va subiendo poco a poco. No mantiene una altura fija, sino que asciende por tramos, cada uno más alto que el anterior. ¿Por qué? Porque en cada nivel, la resistencia del aire es menor, y el consumo se reduce aún más. Es como si el avión fuera escalando hacia la eficiencia perfecta. Durante un vuelo transatlántico, esta técnica puede ahorrar más de 2.000 kilogramos de combustible. Y sí, eso equivale a miles de dólares en un solo viaje. Ahora entiendes por qué los pilotos parecen tan obsesionados con su altitud. Cada metro que suben significa dinero y autonomía. Sin embargo, hay un límite. Cuanto más alto vuelas, menos oxígeno hay, y los motores a reacción, por asombrosos que sean, necesitan oxígeno para respirar. Sin él, simplemente se apagarían. Por eso, aunque los ingenieros podrían fabricar aviones capaces de subir a 15.000 o 20.000 metros, el aire allí es tan escaso que los motores perderían potencia hasta apagarse. Y hay algo más: la sustentación. Las alas necesitan aire para empujarse y mantenerse en vuelo. Cuando el aire se vuelve muy delgado, ya no hay suficiente fuerza para sostener el avión. Sube demasiado y comenzará a perder estabilidad. Por eso, cada modelo de avión tiene lo que se llama un techo de servicio, la altitud máxima a la que puede operar de forma segura. Por ejemplo, un Airbus A350 o un Boeing 787 están diseñados para volar a 11.000 o 12.000 metros, donde el equilibrio entre empuje, sustentación y consumo es perfecto. A esa altitud, los pasajeros disfrutan de un vuelo aparentemente sereno, pero no todo es calma. Los pilotos eligen esas alturas también para evitar el clima violento que reina unos kilómetros más abajo. Las tormentas eléctricas, los vientos cruzados y las turbulencias fuertes se concentran en la troposfera. Allí abajo, el aire hierve de movimiento. Allá arriba, en cambio, los aviones surfean sobre un océano invisible de aire más tranquilo y estable. Y sin embargo, existe algo que ni los mejores radares meteorológicos pueden detectar: la turbulencia en aire claro, o CAT. Ocurre sin nubes, sin tormentas, sin aviso. A veces estás volando en un cielo perfectamente azul, y de pronto el avión tiembla. Eso sucede cuando dos masas de aire con distintas velocidades se cruzan violentamente. No se ve, no se anticipa, pero está ahí. Por eso los pilotos insisten: mantengan el cinturón abrochado incluso cuando el vuelo parece estable. No es una exageración, es pura ciencia. Y aquí llega la parte interesante. Todo esto, la altitud,
la temperatura, la densidad, el combustible, las turbulencias, forma parte de una coreografía invisible que las aerolíneas dominan a la perfección. Pero hay algo que casi nadie sabe. A esa misma altitud existen ríos invisibles de viento, tan rápidos que pueden aumentar la velocidad de un avión sin gastar una sola gota extra de combustible. Y lo que hacen los pilotos con esas corrientes te va a dejar con la boca abierta. No te vayas, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo los aviones literalmente surfean el viento para ahorrar millones, y por qué volar alto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Imagina esto, el piloto acaba de apagar el aviso de cinturones, la luz ambiental del avión se atenúa, los motores rugen de fondo con un zumbido constante, y allá afuera, el mundo se mueve a casi 900 km por hora. Pero lo que la mayoría de los pasajeros no sabe es que el avión no está viajando solo. Está navegando sobre ríos invisibles de aire, auténticas autopistas del cielo, que pueden acelerar o frenar su trayecto sin que los pasajeros lo perciban. Estas corrientes son reales, se llaman corrientes en chorro, o jet streams, y son, literalmente, el combustible gratuito del planeta. Pueden alcanzar velocidades de hasta 400 km por hora, fluyendo de oeste a este alrededor del mundo. Los pilotos las buscan, las estudian y las persiguen. Porque si logran subirse a una de ellas, el avión puede volar mucho más rápido, sin gastar una sola gota extra de combustible. Déjame explicarte cómo funciona este fenómeno. A medida que la Tierra gira, el aire caliente del ecuador asciende y se desplaza hacia los polos. Al encontrarse con masas de aire frío, esa diferencia térmica y la rotación del planeta generan vientos potentes a gran altitud. Son como ríos atmosféricos que serpentean entre los 9.000 y los 12.000 metros, justo donde vuelan los aviones comerciales. Y los pilotos experimentados saben que entrar en una corriente en chorro puede acortar un vuelo transatlántico en más de una hora. Imagina que el avión vuela a 900 km por hora, pero entra en una corriente que sopla a 300 km por hora en la misma dirección. De repente, su velocidad sobre el suelo pasa a ser de 1.200 km por hora, sin acelerar, sin aumentar el consumo, sin cambiar nada. El avión, literalmente, surfea el viento. Y aquí viene la parte interesante. Esto no solo ahorra tiempo y combustible, también reduce las emisiones contaminantes, permitiendo a las aerolíneas reportar menores huellas de carbono. Un vuelo Londres-Nueva York, por ejemplo, puede ahorrar hasta 10 toneladas de combustible si se aprovecha bien una corriente en chorro. Y adivina qué, las aerolíneas lo saben perfectamente. Antes de cada vuelo, los equipos de planificación analizan mapas de viento de alta altitud que cambian cada pocas horas. Con esa información, diseñan la ruta exacta que el piloto deberá seguir para engancharse a la corriente más favorable, incluso si eso significa desviarse cientos de kilómetros de la línea recta. Así que cuando mires la pantalla de tu asiento y veas que el avión parece dar un rodeo absurdo en mitad del océano, no es un error, es una jugada estratégica para aprovechar el flujo del viento. Una maniobra invisible que puede ahorrar decenas de miles de dólares en un solo vuelo. Pero no todo es beneficio. Las mismas corrientes que impulsan a un avión hacia adelante también pueden frenarlo brutalmente si soplan en dirección contraria. Si un avión tiene que volar contra una corriente en chorro, el efecto es exactamente el opuesto. Su velocidad sobre el suelo cae, el tiempo de vuelo aumenta y el consumo de combustible se dispara. Y aquí viene el dato que la mayoría de los pasajeros ignora, por eso los vuelos de América a Europa son siempre más cortos que los de Europa a América, porque en el hemisferio norte, las corrientes predominantes soplan de oeste a este. Cuando el avión viaja en esa dirección, literalmente va con la corriente, pero cuando regresa, la atraviesa de frente. Así que si alguna vez te preguntas por qué tu vuelo de ida duró 7 horas y el de vuelta casi 9, ya sabes la razón. ¿El cielo tiene autopistas? Sí, pero también tiene contracarriles invisibles. Y hay algo aún más curioso. A veces, los pilotos deciden volar más alto o más bajo temporalmente para esquivar una corriente contraria. Pero hacerlo requiere recalcular en tiempo real la densidad del aire, el consumo y la presión. Cada movimiento cuesta dinero y cada segundo combustible. ¿Te das cuenta de lo increíblemente exacto que debe ser todo esto? Un error de 200 metros en altitud puede cambiar completamente la eficiencia del vuelo. Por eso, los controladores aéreos y los sistemas de navegación satelital sincronizan cada cambio de nivel con precisión milimétrica. Hasta ahora suena como una coreografía perfecta entre viento, ingeniería y ciencia. Pero las corrientes en chorro también son las responsables de uno de los fenómenos más temidos por los pilotos, la turbulencia en aire claro, o Clear Air Turbulence. Ocurre cuando dos corrientes de aire se rozan entre sí a velocidades distintas. Imagina dos ríos invisibles chocando en pleno cielo. El resultado, sacudidas violentas que pueden lanzar una bandeja de comida al techo sin previo aviso.
Y lo más aterrador, no hay forma de detectarlas con los radares meteorológicos. No hay nubes, no hay tormentas, no hay señales visibles, solo un cielo perfectamente despejado y de repente el avión comienza a temblar. Por eso los pilotos más experimentados vuelan con el cinturón de seguridad abrochado incluso en cielos tranquilos. Y por eso, cuando escuchas el clásico anuncio, por precaución, permanezcan sentados con el cinturón abrochado, no es un protocolo aburrido, es una advertencia basada en décadas de accidentes y estudios atmosféricos. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo es posible que existan estas autopistas invisibles tan precisas si el aire está en constante movimiento? La respuesta está en la rotación de la Tierra y en el contraste entre el calor del Ecuador y el frío polar. Estos flujos cambian ligeramente cada día, pero siguen patrones muy estables. De hecho, los meteorólogos pueden predecir con exactitud cuándo y dónde aparecerán las mejores corrientes. Así que, en cierto modo, cada vuelo comercial es una especie de danza entre el hombre y la atmósfera. Los pilotos no solo viajan de un punto a otro, sino que navegan literalmente entre los vientos del planeta, siguiendo caminos invisibles que muy pocos humanos llegan a comprender. Y ahora que ya entiendes cómo los aviones aprovechan los vientos para ahorrar combustible y volar más rápido, déjame lanzarte una pregunta. Si esas corrientes pueden impulsar un avión hasta 1.200 km/h sin gastar energía extra, ¿qué pasaría si un avión tuviera que volar mucho más bajo y perder todo ese impulso natural? La respuesta es tan sorprendente como preocupante, porque cuando un avión se ve obligado a descender, todo cambia. La presión, el consumo, la temperatura y hasta la seguridad de los pasajeros. Quédate, porque en el próximo bloque te voy a revelar qué ocurre realmente cuando un avión debe volar más bajo de lo normal. Y por qué ese escenario puede convertir un vuelo rutinario en una auténtica pesadilla aérea. Imagina esto, estás en pleno vuelo, disfrutando de la calma, cuando miras por la ventanilla y notas algo extraño, las nubes ya no están muy por debajo, sino a tu mismo nivel. El piloto anuncia que el avión descenderá a una altitud menor de la habitual por condiciones meteorológicas adversas. Todo parece bajo control, pero lo que está a punto de suceder cambia por completo la dinámica del vuelo. Volar bajo no suena tan grave, ¿verdad? Después de todo, estás más cerca del suelo. Parece más seguro, más lógico, pero en realidad es todo lo contrario. En las capas bajas de la atmósfera, el aire es más denso, más pesado y mucho más inestable. Eso significa más fricción, más turbulencias y un incremento brutal del consumo de combustible. Y cuando digo brutal, no exagero. A 5.000 metros, un avión puede gastar hasta un 50% más de combustible que a su altitud óptima. ¿Te imaginas lo que eso representa para un vuelo de 10 horas? Hablamos de decenas de toneladas de queroseno adicionales. Por eso, cuando un piloto se ve obligado a volar más bajo, lo hace solo de forma temporal. Mantenerse demasiado tiempo en esas condiciones no solo es caro, también es peligroso. En altitudes bajas, el avión tiene que empujar contra millones de moléculas de aire que se resisten a su paso. Cada una de ellas se convierte en un obstáculo. El fuselaje vibra más, los motores trabajan el doble y la estructura entera soporta una presión aerodinámica que no está diseñada para aguantar durante mucho tiempo. Piénsalo así, volar a 5.000 metros con un avión comercial es como intentar nadar en miel. Puedes hacerlo, pero te costará muchísimo esfuerzo y energía. Además, hay un detalle que pocas personas conocen. Los aviones comerciales están diseñados para ser eficientes y seguros solo dentro de una franja muy específica de altitudes. Sus alas, sus motores y su fuselaje están optimizados para funcionar en el aire fino de los 10.000 a 12.000 metros. A menor altitud, el aire más denso aumenta la fricción, el calor y el desgaste mecánico. En otras palabras, el avión sufre. Y si crees que eso es lo peor, espera. Descender implica volver al territorio del clima, donde reina la troposfera, tormentas, nubes cargadas, rayos, granizo y corrientes ascendentes impredecibles. A esas alturas, el avión se enfrenta directamente a la naturaleza en su forma más violenta. ¿Recuerdas esas turbulencias fuertes que hacen sonar el aviso de cinturones? Bueno, ahí abajo es donde nacen. Mientras más bajo se vuela, más probabilidades hay de encontrarlas. Y no solo eso, la humedad, la lluvia y las temperaturas variables también afectan los motores y los sistemas eléctricos. Por eso los pilotos siempre intentan mantenerse por encima del caos atmosférico. No es casualidad, allá arriba, el aire es tan estable que los instrumentos pueden mantener el rumbo con una precisión quirúrgica. Allá abajo, en cambio, el cielo es un campo de batalla donde cada kilómetro se pelea. Aquí viene una comparación que te va a sorprender. Volar un avión moderno a baja altitud durante mucho tiempo es como usar un Ferrari para transportar ladrillos. Funciona, sí, pero no fue diseñado para eso. Las alas están calculadas para respirar aire fino, no para resistir la densidad del aire bajo.
la estructura sufre más vibraciones y el fuselaje presurizado debe trabajar más para mantener el equilibrio entre el interior y el exterior. Esto genera un desgaste acelerado. Cada minuto extra a baja altitud se traduce en mantenimiento, reparaciones y costos. Y eso, en la industria aérea, se mide en millones. Por eso, si alguna vez escuchas que tu vuelo tiene que mantenerse más bajo por una emergencia, recuerda, el piloto está tomando una decisión temporal, una maniobra para ganar tiempo o seguridad, pero su prioridad será volver a subir tan pronto como sea posible. Y ahora, el detalle más impactante. Volar alto no solo ahorra combustible, también salva vidas. Piensa en esto. Si un avión experimenta un fallo en los motores a 10.000 metros, la altitud se convierte en su mejor aliado. A esa altura, puede planear más de 100 kilómetros sin potencia, dando a los pilotos tiempo suficiente para reiniciar los motores, comunicar la emergencia y buscar un lugar seguro para aterrizar. Pero si ese mismo problema ocurre a baja altitud, el margen de maniobra prácticamente desaparece. Apenas habría minutos o segundos para reaccionar. Y ese factor de tiempo es la diferencia entre una emergencia controlada y una tragedia. Permíteme contarte un caso real que lo demuestra mejor que cualquier teoría. En 1982, el vuelo British Airways 09 atravesó una nube de ceniza volcánica sobre Indonesia. Los 4 motores del Boeing 747 fallaron simultáneamente. El avión, que volaba a 11.000 metros de altura, quedó completamente sin potencia. Durante 13 minutos aterradores, la tripulación planeó el gigantesco avión en silencio, descendiendo lentamente mientras intentaban reiniciar los motores. Gracias a esa gran altitud inicial, tuvieron tiempo suficiente para intentarlo varias veces, y finalmente lograron encender 3 motores antes de tocar el mar. Las 263 personas a bordo sobrevivieron. Si ese vuelo hubiera estado más bajo, no habrían tenido ni la oportunidad de reaccionar. Y es precisamente por eso que las aerolíneas insisten en mantener sus aviones en el rango óptimo de altitud, porque allá arriba, el cielo da margen, tiempo y esperanza. Y ahora que sabes por qué volar bajo puede ser tan costoso y tan peligroso, llega el momento de descubrir la parte final de este misterio. Si volar alto es tan eficiente, seguro y rentable, ¿qué impide a los ingenieros llevar a los aviones aún más arriba? ¿Hasta dónde puede llegar la humanidad antes de que el cielo se convierta en un límite infranqueable? Quédate, porque en el próximo bloque te voy a revelar los 3 factores que impiden a los aviones volar más allá de los 12.000 metros, y cómo los científicos están construyendo los primeros prototipos capaces de superar esa frontera. Hasta ahora hemos descubierto por qué los aviones vuelan tan alto, cómo surfean los vientos invisibles y por qué descender puede convertir un vuelo en una pesadilla. Pero falta responder la gran pregunta: si volar alto es tan eficiente y seguro, ¿por qué no subir todavía más? ¿Por qué no volar a 15.000, 20.000 o incluso 30.000 metros, donde el aire es más limpio, donde casi no hay turbulencias y donde los aviones podrían ahorrar aún más combustible? La respuesta está en los límites mismos de la física y la biología humana. Y entenderlo es mirar de frente el muro invisible que separa al hombre del cielo. Todo comienza con algo tan básico como el aire que respiramos. Los motores a reacción, por avanzados que sean, necesitan oxígeno para funcionar. A medida que el avión asciende, la cantidad de oxígeno disponible cae en picado. A 12.000 metros, la atmósfera tiene apenas una tercera parte del oxígeno que hay a nivel del mar. Los motores modernos, llamados turbofan, están diseñados con una precisión increíble. Comprimen el aire, lo mezclan con combustible y lo hacen explotar controladamente para generar empuje. Pero si suben demasiado, el aire es tan escaso que ya no hay suficiente oxígeno para mantener la combustión estable. El resultado sería una pérdida de potencia gradual hasta que el motor se apague. Por eso, los ingenieros establecen lo que llaman techo de servicio, la altitud máxima en la que un avión puede operar de forma eficiente y segura. En la mayoría de los aviones comerciales modernos, ese límite ronda los 13.000 metros, unos 43.000 pies. Más arriba, el aire ya no puede alimentar los motores, y el sueño de volar más alto se convierte en una lucha contra el vacío. El segundo obstáculo está en las alas. La sustentación, esa fuerza mágica que mantiene al avión en el aire, depende del aire que fluye por encima y por debajo del ala. Cuanto más rápido circula el aire, más sustentación genera. Pero si el aire es demasiado delgado, simplemente no hay suficiente flujo para sostener el avión. En altitudes extremas, el margen entre la velocidad mínima para mantenerse en vuelo y la máxima que el avión puede soportar se vuelve peligrosamente estrecho. Los pilotos llaman a este fenómeno el coffin corner, o rincón del ataúd. Un nombre inquietante, ¿verdad? En ese punto, si el avión vuela un poco más lento, cae. Si acelera un poco más, se desintegra por la presión. Es el límite físico donde la atmósfera deja de cooperar.
Por eso incluso los aviones más avanzados, como el Boeing 787 o el Airbus A350, se mantienen cuidadosamente por debajo de esa zona mortal, en un rango donde los motores aún respiran y las alas aún pueden sostener el peso. El tercer límite no está en los motores ni en las alas, está en nosotros. Los aviones comerciales están presurizados para mantener un ambiente equivalente a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar, incluso cuando vuelan a 12.000. Si esa presurización falla, el oxígeno dentro de la cabina desaparece en segundos. Y a esas alturas, el cuerpo humano no está diseñado para sobrevivir. Existe un concepto aterrador pero real, el tiempo útil de conciencia, o TUC. Es el tiempo que una persona puede permanecer consciente sin oxígeno suplementario. A 12.000 metros, ese tiempo es de 15 a 20 segundos. A 15.000 metros, baja a menos de 10 segundos. Y a 20.000 metros, el ser humano pierde el conocimiento en menos de 5 segundos. ¿Entiendes ahora por qué los ingenieros no se arriesgan a superar ese límite? Una despresurización a esas altitudes no dejaría ni tiempo para colocarse las máscaras de oxígeno. Por eso, el equilibrio actual no es solo técnico, es una decisión entre eficiencia y supervivencia. Aún así, los ingenieros no se conforman. La próxima generación de aeronaves, los llamados aviones hipersónicos, ya está en desarrollo. Estos monstruos voladores no usarán turbinas convencionales, sino motores scramjet capaces de funcionar con el escaso oxígeno de la estratosfera. Podrían alcanzar altitudes de 30.000 metros y velocidades de Mach 5, lo que significa viajar de Madrid a Nueva York en menos de 2 horas. Pero volar tan alto no es solo una cuestión de potencia. También requiere rediseñar completamente la estructura del avión, la presurización, la temperatura del fuselaje y los sistemas de oxígeno. Allí arriba, el aire es tan frío que el metal se vuelve quebradizo y tan seco que incluso las descargas eléctricas funcionan de forma diferente. En resumen, cada metro que se asciende más allá del límite actual multiplica los riesgos. Por eso, los ingenieros dicen que volar a 11.000 metros no es una casualidad, sino una obra maestra de equilibrio. Un punto donde la física, la biología y la economía se dan la mano en perfecta armonía. Así que la próxima vez que mires por la ventanilla y veas las nubes lejanas bajo tus pies, recuerda esto: no estás simplemente volando alto, estás viajando en una máquina que se mueve al límite exacto entre lo posible y lo imposible. Cada metro más arriba es una batalla ganada a la gravedad, al aire y al vacío. Y lo más asombroso es que todo eso ocurre mientras tú tomas un café, lees un libro o ves una película. Bajo tus pies, decenas de sistemas trabajan en sincronía para mantenerte a salvo en un entorno donde, literalmente, la vida no podría existir sin tecnología. Ahora ya sabes la verdad, los aviones vuelan tan alto no solo para ahorrar combustible o evitar turbulencias, sino porque en esa franja exacta del cielo se encuentran los límites de la humanidad y la física. Más arriba, los motores mueren, las alas dejan de sostener y los cuerpos humanos no podrían resistir. Pero te dejo una pregunta para reflexionar: si algún día la tecnología nos permitiera volar aún más alto, tan alto que pudiéramos ver la curvatura completa de la Tierra, ¿seguirías sintiéndote seguro ahí arriba? ¿O tal vez sentirías que, al fin, hemos cruzado el verdadero límite entre el hombre y el cielo? Si este video te dejó con la mente en las nubes, dale like y suscríbete para seguir descubriendo los secretos ocultos de la aviación. Y créeme, lo que viene después te va a sorprender aún más. Porque si creías que volar alto era impresionante, espera a descubrir cómo las aerolíneas ganan miles de millones aprovechándose de ti. Nos vemos en el próximo vuelo.